Bueno, fue una pelota que cabeceó Mario Rodríguez, justo entraba yo, Sarti la alcanzó a presionar con las dos manos, y en el momento que yo atropellaba, creo que se puso nervioso y se le escapó. Entonces seguí corriendo y vi que justo la pelota pasó la raya y fue gol. Una pelota que cabecea Mario Rodríguez, Sarti la para, la quiere agarrar abajo y se le patina para atrás entre medio de las piernas. Que se encandiló con las luces, según contó, y se le pasó la línea de gol y él la trajo de afuera, de adentro del arco hacia afuera. Todos dudaron si fue gol o no. El árbitro, al ver al lineman sale corriendo a la mitad de la cancha y el árbitro cobra gol ante la queja de todos los jugadores del Inter y el propio Elenio Herrera. Las acciones son parejas. Maldonado toma un tiro libre por full de Guarnieri. Mario Rodríguez peina apenas la pelota que se desliza de las manos de Sarti y cruza la línea. Gol de Independiente. Soy Miguel Ángel Santoro, para muchos Pepe Santoro. Tuve la oportunidad y la felicidad de vivir este momento tan importante en la historia del fútbol argentino y la historia de Independiente, que es nuestra pasión. Estábamos muy esperanzados, muy ilusionados en jugar la Copa Intercontinental. Era una experiencia nueva. Todos te hablaban del Inter, de Suárez, de Pichi, de Sarti, de Mazzola y de Pellegrini y todo. Pero vos lo conocías recién en el campo de juego, ni un video, no teníamos nada, solamente referencia. Y don Manuel había viajado a Italia y lo había visto, y a través de lo que él había visto nos fue orientando a nosotros, y bueno, el equipo de nosotros es un equipo experimentado, un equipo muy equilibrado, muy duro, con objetivos claros. Soy Eduardo Martínez, desde el 80 que soy periodista, desde el 94 que tengo la suerte de vivir esta profesión. Estuve en el diario La Nación 26 años y hace 4 años que trabajo para la agencia de noticias Telam. En el año 64 es el caso de Independiente. Independiente le da bolilla a la Copa Libertadores. Cuando yo digo darle bolilla, era algo que en esa época no se usaba. ¿Qué era lo que no se usaba? Reservar jugadores para un torneo internacional y poner en el campeonato de primera división suplentes, cosa que el periodismo de ese momento y los hinchas no entendían y criticaban. Independiente imitó a Boca, pero con la diferencia que juega contra el Nacional de Montevideo de Montero Castillo, de Cococho Álvarez, un Nacional de Montevideo muy fuerte también en esa época. Le gana, se consagra campeón de América y juega por primera vez para un equipo argentino la que se llamaba en esa época Copa Campeón de América y de Europa o Intercontinental, pero que para muchos se consideraba como una Copa del Mundo de clubes. Recordemos que el Inter en esa época estaba considerado con un estilo distinto al del Santos, un estilo más cerrado, el del famoso Catenaccio, el mejor equipo del mundo. El entrenador era Elenio Herrera. Yo siempre digo que los entrenadores están antes y después de Elenio Herrera. ¿Por qué lo digo? Porque Elenio Herrera fue el primero en darle valor al entrenador en sí. Fue el inventor de que el equipo no se hace con el entrenador hace al equipo, no el equipo al entrenador. Mi nombre es Ricardo Gorosito, soy historiador del fútbol en general y de nuestro querido Independiente también. Ese año Independiente tuvo una baja muy importante, allá en la segunda fecha del campeonato, en un choque con Alejo Medina en Rosario, se quebró su baluarte de la defensa, Rubén Marino Navarro. Tanto es así que tuvo que recurrir a Juan Carlos Guzmán, que al domingo siguiente ya debutó en Independiente, justamente en un clásico contra Racing. Yo soy Juan Carlos Guzmán, jugador independiente en los años 64 y 65, venía del Club Chacarita Junior, compraron mi pase y jugué los 2 años ahí en Independiente, donde fuimos campeones de América y subcampeones del mundo. En un partido duro, en un partido difícil, donde el Inter mostraba ya sus condiciones, buena delantera y buena defensa. El primer partido aquí, Independiente salió con todo, como era la característica, con sus volantes, con sus 3 delanteros, aunque Savoy se tiraba atrás, pero también llegaba al gol. Y hicimos un buen partido, pero notamos que el equipo italiano era fuerte, era bien armado atrás y nos costó llegar más al gol, pero con un gol fue suficiente para que ganemos. Mario Rodríguez, un empujador, un hombre que estaba ahí, que cuando tomaba una pelota no se le escapaba. Y de ese partido puedo decir
que lo vimos por televisión, que fue una algarabía muy grande al día siguiente. Todos los titulares de los diarios celebraron el triunfo de Independiente porque en esos años el equipo que jugaba la Copa Libertadores era Argentina. Mi nombre es Jorge Ivanzuk, soy el autor del libro Historia del Fútbol Amateur en la Argentina y me encanta historiar e investigar la historia del fútbol. Independiente se forma a partir de del segundo partido, una derrota con Racing en el mes de septiembre de 1963, cambia de director técnico que venía siendo Armando Rengareschi y asume la dirección técnica don Manuel Giudice. Por ese entonces el fútbol argentino levanta porque se gana en Brasil la Copa de las Naciones. Y había una particularidad muy distinta de la de hoy en día. Se era hincha del equipo argentino. Hoy en día el hincha se ríe de la desgracia ajena. Independiente tuvo la desgracia que a los 38 minutos del primer tiempo se quedó sin Roland, que fue un jugadorazo de aquella época, y jugó todo el resto del partido con un jugador de menos. Y así fue de aquel primer histórico partido en Avellaneda, en que Independiente le gana a una de las máquinas que tuvo Europa, que fue el Inter de Milán, un catenaccio que era un sistema defensivo terrible, donde había grandes jugadores, y se le gana con aquel gol de Mario Rodríguez. Mostraremos ahora cuadro por cuadro el instante de este gol insólito, que bien puede valer un campeonato mundial de clubes. Un flash impide ver con absoluta nitidez el instante decisivo. Y habrá pasado 10 centímetros de la raya. Hubo confusiones, discusiones, viste, que entró, no entró. Toda la gente que estaba ahí atrás, los fotógrafos que estaban atrás, que estaban siempre ahí al ladito de los palos, ahí atrás de la red, la pelota había entrado. Mi nombre es Carlos Ferreira, yo trabajé en el diario Crónica desde el año 65 hasta el año 1976. Hice toda la carrera desde cronista volante hasta ser jefe de deportes del matutino hasta el momento en que me retiré. De ese partido de Independiente con el Inter y el famoso gol que se le va entre las piernas a Sarti, teniendo en cuenta que la tecnología era muy precaria, me di cuenta que había algo ahí que no funcionaba muy bien. Y pude saber, lógicamente, pues lo sabía todo el mundo dentro del diario, que la foto no tenía la pelota. Entonces recurrieron a la artimaña, digamos, de dar el gol de Independiente por convalidado pegando una pelota. La gran duda era, ¿entró o no? Bueno, Héctor Ricardo García, jugando un poco con la primicia, dijo, yo les voy a demostrar que tengo la primicia, que si fue gol o no. Y por supuesto, él laburaba en Argentina. Y como laburaba para los argentinos, hizo que el gol entrara. ¿Cómo hizo? Con una acción que yo siempre la muestro como una especie de arte del periodismo no convencional. Dibujó la pelota. En esa época era muy común, era casi imprescindible que las fotos fueran fotos del gol o de los goles. No podía haber fotos que no fueran del gol. Y en más de una oportunidad sucedía que el fotógrafo gatillaba y resulta que la pelota, por una cuestión de velocidad, no aparecía, le ganaba al obturador. Entonces recortaban una pelota lo mejor posible, la pegaban, luego la fotografiaban, o sea, hacían fotografía de la fotografía y se publicaba. Para la visión del lector común, en general eso no se notaba. Lo notábamos los que éramos periodistas, los que estábamos adentro y sabíamos que eso se hacía. Yo recuerdo al día siguiente la euforia que se vio reflejada en los titulares de todos los diarios.
Clarín, La Nación, Crónica, que ya estaba, que le dio una importancia muy grande. Crónica, el fútbol era la primera plana. Así que todos los diarios, las revistas deportivas, y fue, digamos, el primer triunfo internacional que obligó a algunas editoriales a sacar suplementos. Sobre la campaña de Independiente. Recuerdo que el Gráfico sacó algo especial, la revista Goles. Así que ese triunfo fue muy importante, no solo para Independiente, para todo el fútbol argentino. El tema de la pegatina de la pelota era una cosa bastante habitual. Ustedes habrán visto, seguramente ahora en YouTube está la jugada esa, y aparece efectivamente la pelota, Sarti se da vuelta y la pelota no termina de traspasar la línea. Un invento de alguien que para mí fue un poco un maestro de periodismo, que tenía una frase que yo la tomé muy propia a medida que me pasaron los años y tuve la suerte de poder vivir de esta hermosa profesión. Lo primero que vale, ante todo, es la primicia. Ese diario fue pedido por todos los medios de Europa. Héctor Ricardo García, la foto fue pedida, no la quería entregar porque era un hallazgo de él. Él decía y vendía: mis fotógrafos son los mejores. Más que los fotógrafos, fue su talento que hizo dibujar una pelota y que quedara en la historia. ¿Por qué quedara en la historia? Porque a medida que iban pasando los años, siempre uno que laburó mucho tiempo en la gráfica hablaba de aquel famoso dibujo del gol de Héctor Ricardo García. Es más, yo diría que el gol a lo mejor no lo hizo Mario Rodríguez, lo hizo Ricardo García, el gallego García, como se le decía, a través de su talento y de su imaginación de poner la pelota dentro del arco. Hemos tenido el partido con el Inter y creo que estuvo al alcance de nosotros, que podíamos haber hecho unos goles con un poquito más de suerte. La suerte lo dio una mala pasada y una buena pasada. Creo que el triunfo fue merecido y eso es todo.